Esta semana cumplo un año de haber ingresado como ingeniero de software en Microsoft, justamente en el equipo de Outlook. Ha sido una experiencia bastante increíble y altamente recomendada. Sin duda, cualquier persona que quiera entrar a una de estas compañías, no solamente no es imposible, sino que es altamente satisfactorio ver todos los beneficios que te dan, cómo trabajas en equipo, cómo al final estás entregando código en producción que es utilizado por millones de personas. Entonces, para no hacer el típico video en donde yo hablo sobre lo de mi experiencia, quise cambiar un poco la dinámica. En la pestaña de comunidad les dejé una pregunta de qué dudas tenían o qué les gustaría conocer a lo largo de este año que he estado en Microsoft, para que justamente en este video les pueda dar una respuesta o mi opinión sobre el tema que ustedes me están preguntando. Espero no hacer el video tan largo. Pero bueno, voy a seleccionar las preguntas que considero que son más importantes o las que comúnmente me hacen en repetidas ocasiones cuando se enteran que actualmente estoy trabajando en Microsoft. Entonces, pues vamos a comenzar. Pregunta Carlos, ¿qué tecnologías requiere Microsoft para un trabajo como programador? Típicamente es una pregunta que todos tenemos como alguna respuesta específica. Por ejemplo, pensamos que solamente por ser Microsoft inmediatamente tenemos que saber .NET o SQL Server o cualquier tecnología relacionada a todo el ecosistema de Microsoft. La verdad es que sí, pero tampoco es estrictamente necesario. Por ejemplo, yo en mis entrevistas y actualmente estoy utilizando más JavaScript y TypeScript que a lo mejor C Sharp. Entonces, en ese sentido, la forma de decirte qué tecnologías utiliza Microsoft es dependiendo del equipo al que te estés enfocando. Si el equipo al que quieres aplicar o la vacante que estás viendo está más enfocada a un tema de frontend, probablemente las tecnologías frontend van a ser lo que más te piden o lo que más se necesite utilizar. Si a lo mejor estás en un tema de machine learning, de análisis de datos, de data science, entonces probablemente lenguajes como Python o R van a ser un poco más predominantes. La realidad es que no hay una respuesta correcta. No en todo Microsoft utilizamos solamente un lenguaje de programación y constantemente estamos tratando de ver qué otro tipo de soluciones son adecuadas para resolver determinado problema. Entonces, no se queden con la idea de que solamente necesitas utilizar un par de tecnologías. La verdad es que esto cambia, esto evoluciona, pero sí preocúpate más por qué tipo de tecnologías están especificadas, sobre todo en las vacantes, y para qué tipo de rol estás aplicando. Es un tipo de rol más del frontend, de backend, de servicios, de machine learning. Hay muchísimas áreas y cada área está especializada en utilizar ciertas tecnologías. Pregunta Adrián, ¿un ingeniero promedio de Microsoft estudia todos los días después del trabajo o cómo es el ritmo de aprendizaje fuera de su jornada laboral? ¿Es muy exigente estar a la altura? El tema de estudiar todos los días yo lo resumiría más a que si tú eres nuevo en el equipo, probablemente vas a invertir un poco más de tiempo al inicio en estar leyendo documentación o estar leyendo el código para entender bien qué es lo que está haciendo. Conforme ya agarras un poco más de confianza, ya es mucho más fácil, pero sí se entiende que a lo mejor tú puedes invertir durante tu horario laboral algunas horas para seguir estudiando, haciendo ejercicios o practicando sin necesariamente tener que estar resolviendo problemas directamente desde la plataforma o el producto. Entonces, tratan siempre de aconsejarte que todo lo hagas dentro de tu horario laboral para que en lo posible no sientas que estás gastando más del tiempo necesario para poder trabajar. Dice Deb Juan, Microsoft acepta juniors. ¿Qué capacidades se necesita para entrar como un junior a Microsoft? Sí, de hecho ya lo hemos platicado en algunos lives. Te aconsejo también seguirme en los lives cada viernes en la noche, en donde platicamos sobre todo que Microsoft tiene este modelo, así como muchas otras empresas grandes, de internship o becarios, en donde tú puedes aplicar para ser un becario por un verano, ya sea 3-4 meses, y en el cual estás trabajando directamente en desarrollar una capacidad o un feature en el producto. Yo he visto casos a lo mejor de gente que sigue estudiando o está recién graduada, que pasa 2-3 veranos y eso ayuda mucho para tener experiencia. ¿Qué pasa cuando ya no eres recién graduado, pero aún así te interesa una posición de estas? También hay posiciones de junior. Aquí el problema muchas veces es que no necesariamente cuando buscas las posiciones dice específicamente junior, pero tienes que averiguar esa parte, sobre todo cuando ves la descripción de la vacante. Cuando te piden de 1 a 2 años de experiencia es prácticamente
un junior o un recién graduado. Entonces ahí lo que te recomiendo es que te fijes muy bien en esa parte para determinar si cumples más o menos con ese rango de experiencia, y aunque no cumplas, si tú te sientes seguro de tener los conocimientos, puedes aplicar a la vacante. Ya a lo mejor en las entrevistas te podrían orientar más sobre si cumples con los requisitos que se necesitan para específicamente ese rol, o a lo mejor te pueden ya sugerir uno más de acuerdo a tu nivel. Dice Mark Chávez, ¿el título importa para una empresa tan grande? La verdad es que depende, esto varía mucho de en qué área o en qué departamento estés, porque definitivamente, por ejemplo, no es lo mismo entrar a un área en donde tienes que hacer frontend, el cual pues que sin duda puedes tomar algún curso de JavaScript, de React, de TypeScript, etcétera, y a lo mejor en 1 año te sientes listo para poder entrar y aplicar y hacer los ejercicios de las entrevistas. Cosa contraria, hay áreas en Microsoft y seguramente en otras empresas que están más enfocadas al tema de investigación. Entonces ahí sí vas a ver que el tema del título está más enfocado en que incluso tengas doctorado o seas candidato a tener un doctorado. Entonces varía mucho en qué áreas te piden títulos y en qué áreas sí te piden títulos. Evidentemente esto va a demostrar el tipo de conocimiento que necesitas aplicar en cada uno de ellos. Cuando es un poco más técnico, yo he visto que Microsoft ya no está poniendo tanto enfoque en que a fuerzas tengas un título universitario, e incluso yo he visto a gente que entra sin necesariamente haber tenido un título en ingeniería en sistemas, informática o algo relacionado. Entonces esto está cambiando muchísimo y lo importante es preguntar, asesorarse bien en qué tipo de área nos gustaría trabajar para que de acuerdo a nuestras capacidades podamos tener la mejor probabilidad de ser aceptados. Dice Jesús, ¿tienen un área de juegos para relajarse? La verdad es que depende mucho del campus, no podría hablar de forma general. Sé que al menos en el campus principal pues sí hay como sus zonas de relajación, hay algunos jueguitos, hay bebidas, hay snacks, etcétera. Y también suele recibir algún starter kit, ya sea tu mochila, tu computadora, tus típicos stickers, playeras. La realidad es que incluso aunque ya hayas entrado, muchas veces es temporada de sacar una nueva versión de un nuevo producto, o incluso se acerca Navidad y entonces se da mucho el que nos envíen playeras o sudaderas o chamarras, lo cual creo que a todos en general nos gusta mucho esa parte. David dice, ¿sería fácil para alguien entrar siendo autodidacta o por certificados en vez de ingeniería con título? Sí es posible, la realidad es que independientemente de que tengas título o tengas mucha o poca experiencia, tienes que pasar las pruebas técnicas que hay en las entrevistas. Entonces ese es un primer filtro para que a partir de ahí puedan evaluar si eres candidato para poder entrar a Microsoft. Dice Distopía Electoral, ¿cuál es el mayor beneficio como dev que te ha facilitado Microsoft? Yo creo que el mayor beneficio es el tener acceso a muchas plataformas de cursos y de entrenamiento de muy buena calidad. ¿A qué me refiero? Pues prácticamente yo no tengo que invertir nada ni en libros de programación, ni en cursos, ni en otra especie de entrenamientos en línea, porque prácticamente nos dan el acceso a todo eso de forma gratuita. Entonces no hay como que una excusa para que digas es que necesito acceder a este curso para aprender bien React, o acceso a este libro para entender bien las nuevas características de C#, etcétera, porque prácticamente todo eso nos los dan de forma gratuita y es un beneficio que nos ayuda muchísimo porque ya no tienes que invertir en tu aprendizaje de forma individual, sino la empresa te ayuda mucho a que tengas la capacidad de elegir qué quieres aprender y te da la facilidad o las herramientas para que puedas hacerlo. Dice Julián, ¿cómo fue que llegaste a entrar a Microsoft? ¿Solo entra gente con mucha experiencia previa? La realidad es que yo apliqué como cualquier otra persona. De hecho, fallé algunas entrevistas al inicio. Prácticamente yo te diría que es normal que si tú no has tenido este tipo de entrevistas en tu vida, generalmente vas a fallar las primeras, porque esa es la forma en la que vas a poder agarrar experiencia. En las primeras entrevistas que tuve, pues sí, fallé mucho porque me ponía nervioso, no me acordaba de algunos conceptos, de algunas estructuras, como que sentía que tenía que memorizarme todo el conocimiento para poder contestar. Ya fue hasta la segunda, creo, tercera entrevista en donde ya me sentía mucho más tranquilo, mucho más relajado
y eso me permitió también resolver los problemas de una mejor forma. Al final hay vacantes, como ya lo he dicho anteriormente, para cada nivel de desarrollador. Si tienes menos experiencia, hay vacantes tanto de internados o de internship como para juniors. Si tienes mucha experiencia, también puedes entrar como un senior o como un principal, pero todo depende de que realmente puedas demostrar que tienes ese nivel. Dice Michelle Rodríguez, ¿puedo aplicar a prácticas en Microsoft en mi país? Siendo noob, ¿me aceptarían? ¿No haría algún tipo de prueba? Eso sí es como regla general, independientemente de que seas un junior o un intern o un senior o un principal, te van a hacer ejercicios técnicos específicamente de algoritmos y estructuras de datos. La complejidad probablemente va a variar entre el nivel, no te van a poner un problema de un senior siendo un intern. Entonces, ese es el primer punto. Y el otro es que si puedes aplicar a prácticas en Microsoft, eso realmente depende de cada subsidiaria. Ahí yo lo que te recomiendo es que si quieres ver si en tu país hay este tipo de programas, revises la página de careers.microsoft.com para saber si existen ese tipo de ofertas en tu país, y si no, también ver la posibilidad si a ti te gustaría a lo mejor irte un verano o algunos meses a otro país a hacerlas. Ahí realmente depende de la cuestión de la disponibilidad obviamente de la empresa en tu país, pero también el tipo de programas que se pueden ofertar y la decisión personal, que yo creo que también es muy válida, de decidir si vale la pena irse o no de un país por un rato para tener ese tipo de experiencias. Dice Federico Aldana, ¿la calidad de tus equipos es superior a la de otros? ¿Qué potencia tienen? Esto también varía mucho, es decir, yo te podría decir, a lo mejor tengo una laptop normal que pueden darte en cualquier empresa, en la cual puedes trabajar, navegar, programar ciertas cosas. Sin embargo, también tenemos otro equipo dedicado para poder compilar las aplicaciones. Al hablar de un producto tan grande y tan pesado y usado por millones de personas, obviamente necesitamos equipos especializados que corran lo más rápido posible, y en el caso por ejemplo de Microsoft no solamente tenemos la posibilidad de utilizar una laptop o un mini servidor o un workstation, por ejemplo también podemos aprovisionar equipos en Azure, el cual pues prácticamente tiene la capacidad de crear máquinas enormes de muchos cores, de muchos gigas en memoria. O también incluso recientemente empezamos a utilizar GitHub Code Spaces. Entonces aquí la verdad es que no hay un límite, al menos hablando de la tecnología que nos puede ofrecer Microsoft. Y no es que la comparemos con otros, es simplemente qué necesitamos para poder ejecutar nuestro código o poder trabajar de forma óptima sin tener ningún problema. Pregunta Nelson Ricaurte, ¿qué tan cómodo fue trabajar con los demás? La verdad es que es muy cómodo. Al principio, a lo mejor si no estás acostumbrado tanto a tener conversaciones en inglés, sí puede llegar a ser una barrera, pero yo creo que conforme vas practicándolo y sobre todo tú te vas acostumbrando a que tienes que hablar inglés, se hace mucho más cómodo empezar a trabajar. Después todo el tema de colaboración, la verdad es que no he tenido ningún problema. Todos dentro de mi equipo e incluso de mi área, la verdad es que son muy abiertos a proponerte una solución, a ayudarte. No se van a sentar obviamente contigo a hacer el código, sino te van a dar sugerencias de qué puedes hacer, en dónde puedes buscar cierta documentación o cómo puedes encontrar posibles soluciones. Pero bueno, es algo que también vas aprendiendo para que de la misma forma que tú estás recibiendo ese apoyo, eventualmente también puedas brindarlo. Pero la verdad es que no he tenido ningún problema, me he sentido bastante cómodo trabajando con todos en el equipo. ¿Qué tecnologías usas en tu trabajo en Microsoft? Yo actualmente estoy utilizando React y TypeScript. Es quizá ahorita en lo que me estoy concentrando más, pero eso no quita que a lo mejor en algunos meses regrese a ver temas más de .NET o alguna otra tecnología. Dice Giancarlos, ¿cómo fue el inicio? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? Pues la verdad es que los primeros días fueron bastante curiosos. Me sentía muy nervioso, obviamente. No solamente porque tenía un nuevo equipo de trabajo, sino porque todos hablaban inglés. Porque de alguna forma tienes este tema del síndrome del impostor. Crees que sabes, pero no estás seguro si realmente al momento de empezar a crear código va a ser de la misma calidad que todos en tu equipo. Entonces, ¿es normal sentirse nervioso? Creo que sí. Así me sentí un poco. Ahorita ya me siento mucho más confiado, por así decirlo, pero sé que tengo unas áreas de oportunidad y siento que también necesito mejorar en otras áreas, como el testing, que es algo que
les he comentado en algunos otros lives, que es quizá lo único que me falla, pero todo lo demás bastante bien. Nerviosito al inicio, pero ahorita ya todo bien. Abraham Jurado Aguilera pregunta: ¿cómo es tu horario de trabajo en Microsoft? ¿Vos decides en qué horas trabajar o es un horario fijo? ¿Aproximadamente cuántas horas al día trabajas? Como tal, no hay un horario, y este es quizá algo que aplica también en muchas empresas. Al menos en temas de desarrollo no estamos atados a que necesitemos entrar a un cierto horario o empezar a loguear horas o algo así. La ventaja que tenemos es que nos dan esa facilidad de decir: tú manejas tus horarios, tú manejas cuántas horas trabajas hoy, cuántas mañana. Si hoy decides echar la flojera o no hacer nada, probablemente no te van a decir absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Pues que eventualmente tienen que ver un progreso en tu trabajo. Aquí, digamos, no nos pagan solamente porque creamos que estamos trabajando. Tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues en las reuniones en donde damos estatus de nuestro avance, en las nuevas características que implementamos, los bugs que resolvemos, cuando tenemos sesiones con más equipos, en demostrar cómo ha ido mejorando ciertas partes del código, etcétera. Entonces, es un trabajo en el que tienes libertad para trabajar a la hora que quieras, las horas que tú te sientas cómodo. Nadie te va a estar micromanageando o va a estar atrás de ti contándote las horas y los minutos, pero sí te piden esa responsabilidad de que así como ellos confían en que tú estás trabajando, que tú también no solamente entregues resultados, sino que estos sean de calidad. Dice Eirabos: ¿cuál es el nivel mínimo de inglés para ser aceptado? Esta pregunta es bastante interesante porque la realidad es que las empresas no te piden un nivel específico. Seguramente hay empresas muy puntuales que a lo mejor sí te piden un cierto nivel, un certificado, un examen, yo qué sé, para al menos validar que tienes un conocimiento aceptable. Sin embargo, creo que al menos en Estados Unidos y al menos en temas de inglés, en Microsoft, ellos simplemente dan por hecho que si tú estás aplicando a una posición de Microsoft en Estados Unidos, sabes inglés. Creo que eso es casi obvio, como es obvio que tú estás aplicando para ser ingeniero de software porque sabes programar. Entonces, ahí no te fijes solamente en que tengas un nivel específico o un examen o un certificado que avala ciertas capacidades. Ahí realmente lo que vale la pena es si tú entiendes en una charla cotidiana lo que alguien te está diciendo, si te preguntan algo puedes responder con claridad, si puedes comunicarte correctamente, creo que no vas a tener ningún problema. Si te fallan algunos de esos puntos, probablemente sí te afecte el hecho de que pues al final vas a estar platicando con mucha gente, pero al menos creo que eso lo van pasando. Es decir, creo que todos dan por hecho en Microsoft que si incluso tú no sabes inglés, pues al momento de estar trabajando con tanta gente que solamente habla inglés, pues eventualmente vas a mejorarlo. Entonces, yo te diría que no es un factor súper importante, pero sí tómalo a consideración porque al menos para poder comunicarte básicamente deberías hacerlo bien. Dice Mr. Serstorer: ¿qué cosas nuevas aprendiste trabajando en Microsoft? La verdad es que muchísimas cosas he aprendido y no necesariamente tienen que ser de código. Por ejemplo, todo el tema de DevOps, cómo internamente podemos aprovisionar muchísimas versiones de un mismo producto en línea a lo largo de incluso todo el día, cómo podemos regresar errores, cómo parchamos algunos bugs, cómo resolvemos bugs de una forma eficiente, cómo hacemos reviews de pull request, algunos patrones de diseño en nuestro código o cómo simplemente estructuran el componente de tal forma que tenga sentido lógico al momento de integrar ese componente. También patrones para poder reutilizar código en otras áreas, que es quizá de lo más importante, porque no sabes cuándo van a necesitar específicamente ese código en algún otro lado y tiene que haber un uso transparente sin que tengas que empezar a actualizar muchísimas dependencias porque ese código no resultó tan reusable como pensabas. Entonces he aprendido cosas tanto de código, de arquitectura, de procesos, de cómo se implementa una aplicación a gran escala y sobre todo, más allá del código, también cómo se lleva la parte del negocio. Eso es quizá algo muy importante porque te permite ver más allá de solamente
colocar un código o agregar una nueva funcionalidad, sino el negocio, cómo mide el rendimiento de una aplicación, el éxito, qué está fallando, qué tenemos que modificar, cuánto tiempo tenemos para modificar esto y sobre todo cómo medir esa satisfacción del usuario al momento de utilizar un producto. Dice Grant, ¿qué errores has cometido trabajando allí y cómo lo has manejado tus compañeros y jefe inmediato? Pues yo creo que el tener errores comunes acá internamente al hablar de un producto muy grande es bastante común. Muchos errores tienen que ver, por ejemplo, en que resuelves a lo mejor un bug, pero no hiciste las pruebas suficientes, entonces provocaste otro bug. Eso me ha pasado. Otro problema es que a lo mejor detecté un error, pero no lo pude parchar a tiempo, entonces llegó a un estado en producción en el que se afectaron bastantes usuarios, pero bueno, al final de todo eso, el tema importante no es que se puedan resolver, porque evidentemente se pueden resolver o puedes revertir ciertos cambios a un estado en donde el código funcionaba correctamente. Creo que aquí lo importante es entender qué falló durante el proceso, es decir, qué te faltó a ti. A lo mejor hacer más testing, a lo mejor probar con más escenarios, a lo mejor pedirle a alguien más de tu equipo que te ayudara a hacer pruebas o simplemente algo en el proceso te falló para que al final provocaras un error un poco más grande. Entonces, afortunadamente no pasa nada, es decir, mientras no tires toda la aplicación y explote el mundo entero no te va a pasar nada, siempre y cuando yo creo que sepas de estos aprendizajes, los puedes canalizar, documentar, sobre todo en tus reviews con tu manager, y al final puedas tener como una pequeña estrategia para que no te vuelva a pasar. Yo creo que en la medida en la que tú entiendas y puedas hacer notar a los demás que fue un error que puedes corregir, creo que no hay ningún problema. Cuando los errores creo que sí son constantes, cuando no hay una estrategia clara, cuando cometes los mismos errores que no necesariamente son de código, sino a lo mejor de pedir ayuda, de revisar bien, etcétera, yo creo que ahí sí hay un problema mucho más grande. Y bueno, a lo mejor ahí sí ya hay un poco de consecuencias más fuertes. Dice José Fleitas, ¿qué se necesita para ser exitoso en una entrevista de junior y middle? Muchos libros que se recomiendan para este tipo de pruebas técnicas, en donde sobre todo te van a preguntar por algoritmos y estructuras de datos. Está The Coding Interview, ese es uno. También está el de Clean Code, también para saber ciertos patrones para escribir código mejor. Pero el sitio que yo te recomiendo sin lugar a dudas para poder hacer ejercicios y que vayas tomando experiencia en algoritmos y estructura de datos es LeetCode. Para mí es el único sitio que a mí me sirvió. Intenté varios sitios y de hecho ya tengo un tutorial en el que te digo algunos otros sitios que te pueden servir aparte de LeetCode para seguir haciendo ejercicios y que puedas practicar y mejorar. El único que necesitas hacer, y obviamente toda la parte, digamos, de soft skill, es decir, saber comunicarte bien, saber comunicar, por ejemplo, experiencias pasadas en tus trabajos, o incluso si no tienes experiencias, que puedas contar qué te pasó en un proyecto específico, qué problemas tuviste, cómo lo resolviste, qué aprendizajes tuviste. Esas dos partes, la técnica y la de soft skill, son las más importantes que deberías tener si quieres aplicar a una posición como software engineer en Microsoft. Dice Manuel Solano, ¿cuánto era el sueldo y cuántas horas del día trabajabas? Creo que el de las horas ya la respondí, no hay un número específico, aproximadamente trato de trabajar mis 8 horas con mi hora o hora y media de descanso para comer, pero la verdad es que nadie me está contando las horas de entrada ni de salida, entonces ese es un punto. El tema del sueldo lo puedes saber si te metes a Glassdoor y buscas por Microsoft. Hay diferentes niveles. Yo te diría que los rangos salariales que aparecen ahí son exactamente los que te ofrecen. Pero ¿de qué depende esto? Depende, uno, de tu experiencia. No es lo mismo que seas un junior y haber tenido ya 3 internships en 3 empresas diferentes a hacer un internship en donde es tu primera vez aplicando, ¿no? Ahí yo creo que los rangos se especifican a alguien que está en ese nivel, pero no tiene tanta experiencia contra alguien de ese mismo nivel con un poco más de experiencia. Los sueldos no son, digamos, fijos. Esto depende de qué tanto tú puedas negociar de acuerdo a lo que tú puedas demostrar que tienes de experiencia, pues para que te vaya mucho mejor. Dice Fraven, ¿cómo te enteraste del puesto y cómo fue tu proceso para postularte? La forma en la que puedes encontrar vacantes es a través de LinkedIn. Yo creo que es el lugar más fácil en donde puedes
ver todas las posiciones de las empresas que a ti más te interesen, pero si no, también te puedes meter directamente a la página de Careers de Microsoft, careers.microsoft.com. Ahí puedes buscar por país, por disciplina, por tipo de puesto, etc. Es el lugar en donde yo te recomiendo. Otros lados, la verdad es que siento que no funcionan mucho, al menos para este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque todos lo centralizan o en LinkedIn o en su sitio principal de vacantes. Dice Christech16, ¿cómo te preparaste para la entrevista a nivel de algoritmos? Este es interesante porque más allá de algoritmos, tienes que conocer que muchas estructuras de datos al momento de que las estás estudiando ya llevan consigo ciertos algoritmos. Por ejemplo, de nada te sirve saber cómo funciona un árbol binario si no conoces los 2 o 3 algoritmos para poder recorrerlo. Entonces, el hecho de estudiar algoritmos conlleva también el ya haber dominado también la parte de estructuras de datos. Cómo recorres una lista enlazada, cómo recorres un grafo, cómo buscas un elemento, etcétera. Cómo agregas un elemento. Son ese tipo de operaciones que van de la mano con los algoritmos. No necesariamente tienes que aprenderte todos los algoritmos de búsqueda de un elemento, sino los más importantes, que generalmente van a ser 2 o 3 por estructura de datos. Y así es como me seguí, dejando a un lado cosas un poco más complejas, porque yo no estaba aplicando a una posición tan avanzada, pero sí estudiando lo básico de algoritmos relacionado con las estructuras de datos, de nuevo, para buscar, para insertar, para eliminar, para actualizar y para hacer algún tipo de operación adicional. Dice Julio César, en caso de que apliques y no llegues a tener el puesto, ¿después de cuánto tiempo crees que se deba volver a intentar? Muchos reclutadores te recomiendan entre 3 y 6 meses. No porque no puedas volver a aplicar. Es decir, yo fallé mi primera entrevista y volví a aplicar a la siguiente semana y no me dijeron nada. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Uno, creo que no te van a dejar aplicar si es que vas al mismo equipo. ¿Por qué? Porque si aplicas luego, probablemente van a decir, pero si ya fallaste, necesito que practiques más, necesito que aprendas un poco más de ciertas áreas, ellos te van a dar el feedback y entonces ya puedes aplicar. No es que te estén negando el acceso, sino que dado que fallaste la entrevista por X o Y razón, en una semana probablemente no vas a mejorar lo suficiente para ahora sí pasarla, a menos que estuvieras muy nervioso, pero en ese escenario yo te recomiendo entonces aplicar a otro equipo. Probablemente en otro equipo va a haber otro reclutador y entonces digamos que vas a tener la misma oportunidad de volver a entrevistarte o resolver los ejercicios. Entonces no es que haya un límite de que ya apliqué, ya no puedo aplicar, sino realmente es más por un tema de que si fallaste una entrevista, probablemente necesites invertir un poco más de tiempo, algunas semanas, en hacer más ejercicios, en prepararte un poco más para que tengas más éxito la próxima vez. Dice Francisco González, ¿cuáles son algunas de tus tareas o actividades rutinarias en Microsoft? Hay algunas tareas básicas, creo que todo ingeniero de software debería tener. Uno, yo creo que es la básica, que es resolver bugs. Ese es de diario, estar trabajando en 1 o 2 bugs a la semana, yo creo que está bien. Otra actividad muy cotidiana es dar estatus de tus avances, en donde te has quedado bloqueado, donde necesitas ayuda. Y 3, todo el tema, digamos, de experimentación y creación de nuevas características. ¿A qué me refiero con esto? Que de forma constante tienes que ver, oye, creo que esta parte se puede mejorar, creo que podemos implementar una nueva característica o funcionalidad, y entonces inviertes parte de ese tiempo en esas actividades. Quizá otra es un poco más ver todo el tema de negocio, ¿no? No solamente el tema de código, sino cómo mides que el código o las características que están usando los usuarios son exitosas, cómo das visibilidad a tu equipo, a otras áreas, para que de esa forma tomes más impacto y no solamente se refleje en que estás escribiendo código, sino que entiendes cómo funciona el negocio y lo estás traduciendo en números que les hacen sentido. Dice John Script, ¿qué tecnologías te solicitaron para entrar? Saludos. Por ejemplo, yo apliqué a la posición de Microsoft con JavaScript. Yo resolví los problemas con JavaScript y la ventaja que tuve pues es que la posición solicitaba a alguien que supiera JavaScript. Entonces ahí mi consejo es apliquen a las posiciones en donde las tecnologías que más se manejen sean las que ustedes también conozcan. Si ustedes conocen PHP,
y la posición te está pidiendo JavaScript, probablemente les parezca raro que estés aplicando porque no vas a demostrar que sabes JavaScript, vas a demostrar que sabes PHP, entonces no tiene mucho sentido. Apliquen con las tecnologías que ustedes conocen a las vacantes que también tengan esas tecnologías como requisito. Dice Adrián Rodríguez, ¿cuál fue el mayor desafío que te tocó enfrentar ya trabajando en Microsoft? Creo que uno de los mayores desafíos que nos va a tocar a todos es el poder defender una propuesta de un nuevo diseño, una nueva arquitectura para un componente. En ese entonces me tocó a mí, realicé uno. Al principio creo que el tema del feedback era que estaba creando código que probablemente ya estaba en otros lados, entonces solamente tenía que reutilizarlo. Entonces sí, tardé mucho tiempo. Aquí, como les decía, no es como que te hagan el código por ti, sino que te pueden orientar, te pueden dar sugerencias, pero al final el código final tiene que ser totalmente tuyo. Lo tienes que subir a que te lo revisen, a estar corrigiendo aquellas cosas que crean que se pueden mejorar y aquellas que creas que deberían quedarse así, también tienes que estar debatiendo un poco sobre los pros y los contras. Entonces, eso es algo que comúnmente creo que no estamos tan acostumbrados. Estamos acostumbrados más a que el código funciona y listo, ya quedó, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a que el código funcione, pero pueda ser todavía mejor. Entonces, estar iterando sobre el mismo código muchas veces puede llegar a ser cansado y es un desafío porque al final, pues, todos tienen que estar de acuerdo en que los cambios que estás haciendo son los mejores para el producto. Entonces, llegar a ese acuerdo, porque al final todo el mundo tiene una opinión diferente de cómo se debería ver tu código, es quizá un reto y es un tema más de comunicación que de habilidad técnica. Yo creo que ahí sí pones en prueba toda la parte de comunicación, de soft skills, para poder entender el punto de vista de los demás, tomar ciertas cosas que sí tienen sentido para hacer los cambios, pero de nuevo, defender los puntos que creas que deberían quedarse así, pues porque es la mejor solución. Pero bueno, esas son algunas de las preguntas que me hicieron. Creo que sí quedó al final un poco largo el video, pero lo importante es que ustedes puedan ver y conocer un poco más de la experiencia que he tenido a lo largo de un año. ¿Es imposible entrar a Microsoft? Claro que no es imposible. Es difícil, pues dependiendo de qué tanto estés estudiando, qué tanto ya conozcas ciertos principios, qué tanto domines un lenguaje y sobre todo qué tanto te puedas comunicar de una forma pues regular, tranquila, normal con una persona en una entrevista. Yo creo que el tema de la entrevista lo hace todo y pasando esa prácticamente estás dentro. Entonces me gustaría saber su opinión de este video. ¿Les gustaron las preguntas? ¿Hay alguna otra duda que les haya quedado sin resolver? Déjenmela aquí en los comentarios y con gusto sigo resolviendo las dudas y preguntas que tengan. Si les gustó este video también los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, gracias por todo, gracias por este año, gracias por seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.